están incorporándose los últimos estudiantes y empezamos en 2 minutos. ¿Hay aquí algún estudiante de economía o todos son de administración? Sí, yo estudio economía. Sí. Ah, muy bien. ¿Fuiste estudiante del profesor Aboites o nada más te enteraste? No, fui estudiante del profesor Aboites en el trimestre pasado. Ah, perfecto. Muy bien. Gracias. Qué bueno que viniste. Bueno, pues ya tenemos, pues faltan muchos de mis estudiantes. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar. Pues esperamos unos 2-3 minutos más, ¿no, Claudia? Bueno, no pasa nada. 2 minutos y empezamos. Aquí sí están llegando otros. Sí, porque si no van a estar llegue y llegue, y como esas conferencias donde está hablando el conferencista y está llegando apenas el público a la charla, ¿no? Bueno. Ah, ya hay 30, ya hay 33, en 5 minutos creció bastante, ¿eh? Sí, sí, bueno, como dijimos, 1 minuto más y empezamos, porque nuestro invitado pues llegó a tiempo y bueno, por todos los que llegaron a tiempo, pues es importante también considerar esto. Entonces, Bueno, permítanme un esperamos a que segundo. lleguen 100 o cuántos. No, ya vamos a empezar. Déjenme ver. Bueno, tenemos ahorita 30 estudiantes y bueno, yo creo que ya es suficiente el tiempo de espera. Vamos entonces a empezar. Les comento la dinámica. Bueno, pues agradezco primero a nuestro invitado, el licenciado Gerardo Martínez. Agradezco también la presencia de la profesora Cristina Velázquez y de sus estudiantes. Agradezco también la presencia del profesor Aboites y de licenciado Marco Cortés, también que nos apoya con la docencia. Y bueno, pues vamos a empezar esta conferencia. Vamos a empezar con una presentación que hará el doctor Aboites de nuestro invitado. Bueno, ahora parece que tenemos que dar un poco de tiempo porque tenemos que esperar a que regrese el profesor Aboites. Gaby, Dafne, ¿qué saben de los demás? No veo nos faltan muchos estudiantes. Daniel, qué bien que ya estás acá también. Eric, Jesús, Juan Manuel, excelente, pero nos faltan muchos. ¿Qué pasa con ellos? Alejandra, qué bueno que ya estás también. Bueno, espero que se incorporen los demás profesores. Perdón, los demás estudiantes. Bueno, les voy a compartir la pantalla nuevamente.
Adelante, profesora Boites. ¿Podría ser la pantalla nada más con el libro? Mm, Yo veo del lado izquierdo toda una lista de libros. Con ese libro. No, el anterior. Ese libro. Ese no lo muevas, por favor. ok, a ver, voy a ponerlo más grande. Ahora sí. Exactamente. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por su participación en esta charla que esperamos sea pues muy interesante para todos ustedes. Les pediríamos, por supuesto, que participen con sus preguntas. Es una oportunidad de charlar con nuestro invitado, el licenciado Gerardo Martínez, que va a presentar a continuación el doctor Jaime Aboites. Entonces le doy la palabra al profesor Aboites. Adelante. Bueno, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí en el curso de la doctora Claudia Díaz de Mercadotecnia y estamos compartiendo un invitado que es el licenciado Gerardo Martínez. Yo voy a platicar una parte de la vida académica del licenciado Gerardo Martínez. A veces le diré Gerardo porque yo lo conocí como Gerardo y no como el licenciado Gerardo Martínez. Y voy a explicar también por qué está con nosotros y por qué hemos invitado también a otros alumnos y profesoras, como es el caso de la profesora María Cristina. Bueno, yo soy un profesor que tengo aquí, Jaime Aboites, que tengo en la universidad alrededor de 40 años y he conocido, calculaba a veces cuántos alumnos he tenido alrededor de 800 o 900 alumnos. Y con el tiempo yo vuelvo a hacer contacto con algunos alumnos. Pero en este caso con el alumno Gerardo Martínez o exalumno Gerardo Martínez, pues estamos frente a una situación, a un hecho, una experiencia sobresaliente. La carrera de Gerardo Martínez en el ámbito de administración de empresas ha sido muy exitosa. Yo cuando empecé a restablecer el contacto con él, me sorprendí mucho, lo vamos a ver. Y yo le decía a Gerardo que recreáramos un poco la relación académica que hicimos él y yo, y después cómo fue su desarrollo profesional. Entonces, su conferencia va a tener esas dos partes. Primero, mi relación con él, que es la que voy a narrar ahorita, y quizá él quiera destacar algunos aspectos sobre esa relación. La universidad se basa sobre todo en la relación del alumno con el profesor. La relación profesor-alumno es una relación decisiva para la formación académica de los alumnos. No solamente es un profesor que se para enfrente en el pizarrón y les explica una serie de contenidos, sino también es una persona que les explica una forma, digámoslo así, una forma de vida. Y la forma de vida que ofrece la universidad está relacionada con el conocimiento, ¿de acuerdo? Que nuestras familias no nos pueden dar, y entonces la institución social que tenemos, las sociedades modernas, es la universidad. Universidad quiere decir universalidad, es decir, están todos los conocimientos que ha habido en la historia, y hay profesores que tienen cristalizado en su experiencia ciertos conocimientos y van transmitiéndolo hacia los alumnos. Los profesores somos transmisores de conocimiento y los estudiantes son receptores de ese conocimiento, pero muchas veces, y afortunadamente, esos receptores de conocimiento resultan ser igual o a veces mejores que los profesores que les dieron los contenidos en su formación académica. Y yo no tengo duda que Gerardo Martínez es un caso excepcional. Por lo que ha hecho, yo me fui enterando poco a poco por mails y por lo que él me contaba, y con mucho gusto lo invité para conocer su experiencia. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue el vínculo que se hizo entre
Gerardo Martínez, mi exalumno, y el profesor Aboit, que soy yo, el de la voz. Bueno, el Departamento de Producción Económica, donde están los profesores de Administración y Economía, tiene plazas de ayudantes de investigación. Entonces se ofrecen pequeños, relativamente reducidos emolumentos o salarios a este tipo de estudiantes que no han terminado la carrera, pero que tienen que hacer su servicio social. ¿Se acuerdan que todos tienen que hacer su servicio social como requisito para obtener el título? ¿No? Acuérdense que el título es una patente, donde se hace patente, valga la redundancia, de que ustedes tienen un cúmulo de conocimientos en una disciplina, en economía, en este caso en administración, en ingeniería, en biotecnología, en epidemiología, medicina, etc. Bueno, entonces se hicieron las convocatorias y un día llegó a mi cubículo el alumno Gerardo Martínez y me dijo, yo gané la plaza como ayudante de investigación en su trabajo de investigación. Entonces yo estaba haciendo una investigación sobre las líneas de embotellado en México, las embotelladoras, la Coca-Cola, Pascual, Sidral Mundet, en fin, toda Pepsi-Cola, todos los refrescos que de una forma u otra todos hemos probado, y lo incorporé a la investigación. El resultado de esa investigación es el libro que ustedes pueden ver en la portada, que está en la parte de arriba a la derecha, y él fue uno de los ayudantes, no solamente uno de los ayudantes, yo creo que fue el ayudante más importante que tuve yo en esta investigación de las embotelladoras. Bueno, he tenido muchos ayudantes. Yo creo que en esta disciplina y para este libro, sin duda, Gerardo Martínez, el licenciado Gerardo Martínez, fue muy importante. Entonces ahí está la tabla de contenidos del libro, si la quieren ver ustedes, de todo lo que hicimos juntos. Vayan leyéndola, por favor, no me va a tener mucho, pero el trabajo fue hacer visitas a las empresas embotelladoras. No me acuerdo exactamente, pero ahí está en el libro la encuesta que hicimos y aplicamos para muchas empresas. Se basó en los ayudantes de investigación como Gerardo, pero también en las clases que yo daba en los módulos. La investigación de los estudiantes se basaba en esto e íbamos todos juntos a las líneas de embotelladoras. Tengo que decir que mi curiosidad por las líneas embotelladoras se resume a la infancia. Cuando yo tenía 6, 7 años, en la escuela en la que estaba primaria, nos llevaron a todos los niños a conocer una línea de embotelladoras, ¿no? De refrescos, y yo quedé vivamente impactado, porque era la línea que se iba moviendo y estaban las máquinas llenadoras, que es una especie de popote metálico que entra en la punta de la botella y en unos instantes, no sé, 3, 4 segundos, se llena la botella y después venían los tapones, ¿no? Eso a mí me impactó mucho. Yo me dedico incluso a la economía de la innovación tecnológica, a la economía de la tecnología. También les hago un anuncio, la licenciatura, el Departamento de Producción Económica y la División de Estudios de Administración de Ciencias Sociales, donde está Administración y Economía, tiene una maestría en cambio tecnológico, en tecnología, que todos ustedes pueden ser inscritos. Hoy en la mañana creo tuvimos una conferencia ayer tuvimos una conferencia con los estudiantes. En fin, entonces la entrada de Gerardo Martínez fue decisiva porque él conocía ya por antecedentes familiares eh, las embotelladoras, y entonces me abrió mucho los ojos para ir entendiendo lo que era una embotelladora y hacer las entrevistas. Entonces, esa fue la primera parte. Después me enteré, se contrató en Coca-Cola, él nos va a narrar, pero después se hizo director general o CEO de una embotelladora, pero en las Filipinas, en otro continente. Y me contaba hace unos días que también fue invitado a Vietnam a dirigir una empresa. Entonces, realmente es un estudiante que
si ha tenido esas invitaciones, ya ha tenido esas posiciones en su carrera profesional, quiere decir que es muy destacado. Y con esto le quiero decir a los estudiantes que ustedes pueden hacer lo mismo, que basta la dedicación y el empeño y su relación con los profesores en los temas que los profesores dominan para que ustedes se conviertan en lo que conocen los profesores e incluso más, o hagan aportaciones. De eso se trata. Esa es la universidad, ese es el objetivo de la universidad. El licenciado Gerardo Martínez es un logro de la Universidad Autónoma Metropolitana, y entonces en ese sentido se lo queremos presentar a todos los estudiantes que hoy nos acompañan, que son alrededor de 39 estudiantes. Me da mucho gusto que haya bastantes estudiantes, son casi 2 grupos. Bueno, pues ya no voy a hablar más para que darle la palabra a la doctora Claudia Díaz, que nos va a presentar algunos otros datos muy importantes del licenciado Gerardo Martínez. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues muchas gracias al profesor Aboites por esta introducción. Vamos a empezar con la charla con Gerardo Martínez. Esta charla él ha denominado los fundamentos del éxito. Él actualmente es CEO y director general de Petronas. Petronas, pues es una unidad de negocios, ya nos lo contará él, de una petrolera muy importante a nivel mundial, ¿no? Entonces, solo para introducirlo rápidamente, porque todos quisiéramos escucharlo a él principalmente, algunos datos sobre Gerardo Martínez, ¿no? Bueno, pues estas son todas las compañías en donde ha trabajado: The Coca-Cola Company, Grupo Simsa, FEMSA, Coca-Cola Beverage en Philippines, Sello Rojo y actualmente Petronas. ¿Quién es Gerardo Martínez? Bueno, pues tiene 30 años de experiencia en empresas de clase mundial, particularmente en industrias de alimentos y energías, tanto en Norteamérica como en Asia. Y ojo con esta parte que es central. Él ha sido constructor y se ha especializado en consolidar negocios y en generar fuentes alternativas de ingreso. ¿Cómo? Pues a través del desarrollo de marcas, productos y modelos de operación, identificando oportunidades de mercado que busca él siempre a través de todo esto, pues adaptar la empresa a los cambios en el entorno que implican también nuevas tendencias en el consumo. Es experto en administración, control y mejora continua de la operación comercial y de la relación con socios de negocio. Bueno, tiene en su cartera, digamos, de desarrollo profesional importantes casos de éxito, de cómo construir empresas rentables desde cero, y bueno, pues cómo llevar también a compañías que están en bancarrota o que son perdedoras a niveles de rentabilidad sostenidos y muy competitivos. También es importante señalar que es pionero en la conceptualización, diseño e implementación de modelos de servicio directo al hogar. Estos modelos tienen una gran relevancia en la actualidad y bueno, pues ya nos platicará Gerardo exactamente qué significa esto, ¿no? También hay que destacar mucho la participación que ha tenido en la formación de equipos de alto rendimiento, detectando precisamente las fortalezas de cada una de las personas de estos equipos y maximizando sus capacidades individuales para lograr los objetivos del equipo, pero siempre pues con un sentido humano, ¿no? Lo más importante, como decía el profesor Aboites, es que Gerardo es licenciado en administración, egresado de la UAM Xochimilco, como ustedes, miembro de la generación 89-93. Trabajó, como lo decía el profesor Aboites, como asistente hasta 1993 y después de su titulación trabajó por 23 años en Sistema Coca-Cola, iniciando en Coca-Cola Company y después en 3 grupos embotelladores de México y Asia, en posiciones gerenciales y directivas. Estuvo en Filipinas varios años. A su regreso se incorpora como director de comercialización y mercadotecnia para alimentos Sello Rojo, y bueno, pues esta empresa es muy, muy importante en la elaboración y comercialización de productos lácteos.
Y bueno, pues finalmente, desde 2018, Gerardo se incorpora a Petronas México. Petronas es una multinacional muy importante. Él está en la rama de fabricación y comercialización de lubricantes. Petronas, esta unidad de negocios, comercializa productos lubricantes, automotrices e industriales de alta calidad en más de 100 mercados a nivel mundial. O sea, él se encarga pues de atender un mercado mundial. Esto tiene mucho que ver, por supuesto, con todo lo que hemos estado trabajando a lo largo de este trimestre. Esta compañía, bueno, respalda la alianza tecnológica con el equipo Mercedes AMG Petronas de la Fórmula 1, que es responsable del diseño, desarrollo y entrega de los lubricantes, combustibles y fluidos de transmisión que dan potencia a las flechas plateadas, que ya nos explicará Gerardo qué quiere decir. Pues Gerardo, te damos la más cordial bienvenida y pues la voz es toda tuya. Por favor, pongan mucha atención para hacer muchas preguntas en esta oportunidad. Adelante, Gerardo, y muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues, antes que nada agradecerles la invitación. Como lo detallaba el doctor Aboites, pues tengo un vínculo muy fuerte con la universidad. Como él bien decía, soy producto de la universidad y me identifico mucho con todos los estudiantes de la misma, ¿no? Me considero un bendecido por todo lo que he podido vivir y lo que quiero compartirles hoy es cómo se gestó este desarrollo profesional, cómo se fueron dando las cosas para que esto fuera posible. Y si avanzamos en la presentación, yo quisiera iniciar con una primera lámina de reflexión, que sería la siguiente, doctora, por favor. Que es un poquito la reflexión de lo que estaba pasando en mi vida personal hace 30 años. Yo era un estudiante de la licenciatura en administración, como ustedes, y pongo esta ilustración, esta imagen del metro, de la línea 2 del metro, porque todos los días hacía prácticamente como una hora y media para trasladarme de la casa de mis padres a la universidad. Prácticamente era toda la línea 2, luego tomaba un pecero para llegar de ahí, de la terminal de Tasqueña a la universidad, y eso lo hice reiteradamente durante 4 años. Recuerdo mucho los momentos en los que yo estaba sentado en el metro, en la ventana, cuando vi oportunidad, y veía justamente cuando cruzaba una de las estaciones del metro, está el paso de los aviones que iban llegando al aeropuerto de la Ciudad de México. Y yo los veía desde esa perspectiva y decía, un día voy a poder ver esta misma imagen a la inversa. Voy a estar viendo el metro como surca, pero estando arriba de un avión. Y eso fue algo que se me quedó muy grabado y que quiero hacer énfasis, porque al final del día, la base como estudiante que yo tuve es la misma que yo creo que tienen muchos estudiantes, que han tenido muchos estudiantes de la UAM y de otras universidades durante años, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida. Sí, vamos a la siguiente, por favor, doctora. Cuando tuve el acercamiento con el doctor Aboites y con la doctora Claudia, una de las principales intenciones en esta primera charla, porque la intención es poder pues tener una serie de charlas donde podamos discutir diferentes temas que sean pues en beneficio de los estudiantes, es, bueno, ¿cuál fue el proceso en mi caso para poder ser exitoso? Entonces lo estuve platicando con el doctor Aboites y básicamente aterrizamos estos conceptos que les voy a presentar a continuación. Lo dividimos en varias partes, básicamente en 3 partes. En primer lugar, el entorno. De alguna otra forma somos, como individuos, en cualquiera de la etapa que estemos viviendo en nuestra vida, pues somos sujetos a una serie de factores, muchos de ellos que no están en nuestro control, algunos otros que sí están en nuestro control, pero al final del día todo esto es lo que le llamamos el entorno. Adelante, doctora, por favor. Y aquí hay una serie de reflexiones. Yo creo que una de las grandes preocupaciones que enfrenta cada una de los individuos, cada uno de los estudiantes,
en esta etapa de su vida es el momento que está viviendo el país para poder desarrollarse de una forma exitosa. Y aquí la reflexión es que cada generación, yo creo que si nos vamos hacia atrás, de 10 años en 10 años, vamos a ver que en el caso de nuestro país, como en el de muchos otros, pues cada generación ha enfrentado su propio escenario de crisis. Aquí hay algunas ilustraciones de los 80s, de los 90s, pero si vamos más adelante, doctora, la realidad es que cambian los actores, no necesariamente cambian los temas. Las preocupaciones de la sociedad son básicamente las mismas, obviamente con un nivel de evolución en la economía, en la cultura, en la sociedad, pero básicamente cada una de las generaciones se va enfrentando a situaciones de crisis, a retos muy importantes. No obstante lo anterior, de que si hacemos una reflexión sobre en el caso de México, pues vemos una constante de crisis recurrente, siempre hay casos de éxito, siempre hay la forma de encontrar ese camino que nos ubique en lo individual o en lo colectivo en un estado de éxito. ¿Por qué? Pues porque al final del día somos capaces de trascender a pesar de un entorno adverso. Aquí yo estoy ilustrando algunas imágenes de personalidades públicas que son egresados de la UAM y que de alguna otra forma en sus diferentes ámbitos han destacado, ¿no? de manera notable. Obviamente son algunas imágenes que se pudieron recopilar, pero al final del día pues estamos hablando de muchas personas que han sido egresados de la UAM y que han tenido un desarrollo muy importante en sus áreas de conocimiento en diferentes ramas, ¿no? Hay personas que están en la comunicación, en la investigación, en la medicina, en la cultura, en la música, en la política, pero vaya, todos han enfrentado en su generación sus momentos difíciles y han sabido cómo poder desarrollarse de una manera muy importante. Esto lo que nos da como conclusión, al final de cuentas el resumen es que cada uno de nosotros en lo individual somos el factor más importante para alcanzar el éxito. Puede sonar trillado, pero creo que es una realidad. O sea, en la medida que nosotros enfrentemos el entorno de una forma más adecuada, entendamos cuáles son nuestras capacidades, qué es para lo que somos buenos, al final del día podremos ir subsanando obstáculos y podremos ir avanzando de una manera importante en nuestra vida profesional. Y aquí quiero hacer una pausa en esta segunda parte, poniendo un poquito el caso de su servidor y cómo se fueron dando ciertos elementos que me permitieron o que me han permitido tener un desarrollo exitoso en mi carrera profesional. Y esta segunda parte la hemos llamado los cimientos. Adelante, doctor. Aquí ilustro dos cuestiones que han sido fundamentales. Uno es la propia universidad, que yo respeto, que yo admiro y que es una institución que la verdad me ha dado la plataforma para poder yo desarrollarme de la forma en lo que he hecho. Y el otro tema es el fundamento de la universidad. Y ahorita en la siguiente lámina vamos a explicar rápidamente a qué estamos hablando. Entonces, a estos componentes que vamos a ver a continuación los hemos llamado los pilares del éxito. El primero de ellos, si le damos un clic más, es el modelo académico. El modelo académico en el cual está basada la Universidad Autónoma Metropolitana, especialmente en la Unidad Xochimilco, es un modelo muy innovador, un modelo único, que permite a los estudiantes desarrollarse y formarse de una manera holística para enfrentar de una mejor forma lo que es la vida real. Y eso yo lo experimenté en mi propia formación académica.
Yo tuve una situación especial. Yo creo que muchos de los jóvenes cuando están en el momento en el que deciden qué van a hacer de sus vidas en cuanto a la selección de su carrera profesional, finalmente están un poquito dudosos, ¿no? A lo mejor por influencia de la familia o porque piensan que son buenos en alguna especialidad o en alguna disciplina, se incorporan de inicio en alguna actividad que no necesariamente es para la que están diseñados. Fue una experiencia que sufrió su servidor. A mí siempre, yo tenía una influencia muy fuerte de mi padre en la parte de la ingeniería industrial. A mí me gustaba mucho dibujar, me gustaba mucho diseñar cosas y por ende, durante la preparatoria, pues me fui encauzando hacia una búsqueda de una carrera muy enfocada al diseño industrial. Me incorporé a la UAM, pero me incorporé a la UAM de Azcapotzalco, y tras de un año de clases, de estar en el tronco de la división de Ciencias y Artes para el Diseño allá en la unidad de Azcapotzalco, no me estaba yendo mal. De hecho, estaba teniendo muy buenas calificaciones, pero algo al interior me decía, híjole, esto no es lo mío. O sea, como que no me siento tan pleno, no me siento tan relacionado, tan conectado con esto que estoy viendo. Y yo veía a mis compañeros, muchos de ellos, como verdaderamente estaban apasionados por lo que estaban haciendo. Entonces yo tomé una de las decisiones más importantes de mi vida en ese momento, que fue plantearme el cambio de carrera. Entonces en ese momento pues lo platiqué con mis padres, me dieron su apoyo, y decidí pues presentar un examen que era muy complejo porque era un cambio de división, de unidad, de división y de carrera, que era el cambio más drástico, era casi como volver a empezar. Y perder un año, perder entre comillas un año, y hacer ese examen. Había solamente dos vacantes, una para el turno en la mañana y otro para el turno en la tarde, y éramos 53, lo recuerdo bien, candidatos para poderlo hacer, y pues gracias a Dios y a una estudio intensivo que hice, una preparación intensiva que tuve, me pude quedar con el lugar en la mañana, ¿no? Y esto, pues, empecé ya en la carrera de administración. Obviamente, lo que me pidieron mis padres y las personas que me estaban ahí apoyando en este proceso, en especial un hermano de mi mamá, era que investigara muy bien, que checara lo que yo quería hacer para no estar finalmente pues dando brincos en mi vida, ¿no? En términos de la selección de mi carrera. Entonces investigué el modelo la carrera per se, el modelo académico de la UAM de Xochimilco. Yo tenía una influencia en ese sentido porque mi hermano es egresado, mi hermano mayor es médico veterinario y zootecnista egresado de la UAM Xochimilco. Entonces él me platicó del modelo académico, el famoso sistema modular, que es un sistema muy retador. Digo, ustedes como estudiantes lo viven cotidianamente. En las épocas en las que yo era estudiante, supongo que sigue igual, pues tenías que acreditar todo el módulo en su totalidad, tenías que pasar todas las materias y sus talleres del módulo correspondiente, de lo contrario, pues tenías que volverlo a repetir. Y esto suena académicamente muy difícil, muy complejo, pero al final, si ustedes lo ven como un espejo de lo que pasa en la vida real, es lo que más se acerca. Los problemas que uno enfrenta en la vida real son problemas muy holísticos, son problemas que se tienen que ver de forma muy integrada. Cuando en los modelos tradicionales de enseñanza-aprendizaje, donde tienes una serie de materias con diversos profesores y que puedes ir acreditando algunas y quedándote rezagado en otras, realmente la formación no tiene ese formato que te permite entender una problemática de una forma adecuada. El otro componente que es verdaderamente útil es todo este esquema de tener un trabajo en equipo, de siempre estar trabajando con otras personas, de estar abordando los temas desde un análisis de diferentes puntos de vista, y de tener una participación activa en clase, en la presentación, en la preparación de materiales.
A mí todavía me tocaron las épocas en las que el Internet no era una herramienta como lo es hoy, y pues tenemos que ir a las bibliotecas, tenemos que preparar los materiales, no de forma electrónica, sino a mano, en cartulinas y demás. Pero bueno, en esencia yo creo que el sistema sigue siendo en síntesis lo mismo, que permite al estudiante enfrentar toda una condición de una mejor forma, ¿no? Ese es el primer componente. El segundo componente es el nivel de la cátedra que se tiene en la Universidad Autónoma Metropolitana, especialmente en la Unidad Xochimilco. Y ahorita lo destacaba el doctor Aboites, pues, como él, pues hay una serie de catedráticos que llevan toda su vida transmitiendo el conocimiento de una forma notable. Y lo importante es el punto que él destacaba, de ese vínculo que se puede hacer entre el estudiante y el profesor. Porque más allá del programa que se esté llevando en el trimestre, la realidad es que el profesor tiene una carga de información espectacular. Y muchos de ellos en aquella época, que supongo que sigue sucediendo lo mismo en la actualidad, pues no solamente daban su cátedra en la UAM de Xochimilco, sino estaban en el Colegio de México, estaban en el ITAM, estaban en el TEC de Monterrey. O sea, al final del día, todo ese gran conocimiento, pues ellos no lo asignaban de una forma u otra a la universidad en la que estaban atendiendo al estudiantado. Finalmente es un conocimiento universal que transmitían a todos sus estudiantes. Entonces, el nivel de cátedra, pues, sobresaliente. El tercer componente, la formación extracurricular, de la que ahorita hizo mención el doctor Aboites en mi caso. Yo me incorporé como ayudante de profesor investigador por un concurso que se dio. Mi objetivo primario era poder cumplir el servicio social, aunque esta actividad en específico se convirtió en un talismán que les voy a hacer referencia al cierre de la presentación. O sea, la actividad, todo lo que yo pude aprender, todo lo que pude yo crecer, desarrollar, adicional a lo que yo venía recibiendo como estudiante de cada uno de los trimestres, la verdad hizo gran diferencia en mi desarrollo como persona y como profesional. Estuve muy cercano al doctor Aboites en la elaboración de desarrollo del libro al que hizo referencia, y eso me permitió, pues no sé, desde cosas tan, pudiera decirse, tan sencillas como la forma básica de comunicación escrita, que de repente suena como algo muy, que ya a un nivel de universidad ya lo deberíamos de tener muy dominado, pero la realidad es que muchas veces no. Entonces pude tener esa inyección de conocimiento de una persona que se dedica a investigar, que se dedica a indagar, que es curiosa por naturaleza, que tiene una forma de comunicarse extraordinaria, y que honestamente el doctor, lo único que le batallé fue con su letra, pero fuera de ahí, todos los esquemas mentales, la forma de analizar, de abordar cada uno de los puntos, la verdad es que para mí fue muy, muy enriquecedor. Tuve la oportunidad incluso, y él me dio la oportunidad incluso de colaborar, no solamente ayudándole a esa formación del libro, el armado, transcribir los textos, hacer las gráficas, todo este tipo de cosas, sino me dio la oportunidad también de colaborar directamente en algunas partes del libro, ¿no? Entonces eso, pues para mí fue algo que me dio más allá de lo que estaba viendo en la escuela en ese momento, pues una formación extracurricular muy relevante, ¿no? Y el último componente, si le picamos una vez más, doctora, es la dedicación. Hay por ahí una frase que dice que el éxito es 1% inspiración y 99% transpiración. O sea, la realidad es que por mucho talento que cada uno podamos tener como individuo, si no nos aplicamos, si no damos el extra, si no damos el minuto más, el paso más, la hora más, todo lo que tenemos dentro, va a ser muy difícil el podernos desarrollar. Entonces, en mi caso, digo, con todas las fallas y cuestiones que yo pude haber tenido como un joven de 20 años, 20 y tantos años, pues yo desde esas épocas traté de darle toda la dedicación y dar lo mejor posible para que las cosas sucedieran, ¿no? Entonces, básicamente, como resumen, estos 4 elementos
que ustedes tienen a su alcance pueden hacer una gran diferencia en su vida. El modelo académico de la UAM, que puede uno repelar porque es muy complicado. De hecho, yo recuerdo que cuando yo entré, el tronco común, entramos alrededor de 300 estudiantes y en mi generación nada más nos graduamos 12. Entonces, obviamente, el nivel de deserción en ese entonces era muy alto por el nivel de complejidad del modelo. El nivel de cátedra, que yo creo que sigue ahí porque he estado revisando los profesores, muchos de ellos siguen y muchos otros se han integrado que seguramente están sumando un nivel de conocimiento espectacular. Invitarlos a que busquen estas formas adicionales de preparación extracurricular, sea en la propia universidad, sea en alguna empresa que esté relacionada con la carrera que ustedes estén llevando. Es muy importante que ustedes empiecen a tener esa sensibilidad de lo que ocurre. Si es su deseo entrar, por ejemplo, al mundo al mundo empresarial, que se empiecen desde cero, algunos de ustedes seguramente ya lo están haciendo, a involucrar en lo que es la realidad de las empresas donde ustedes quieren estar. Y bueno, de hecho aquí hubo una parte de muy importante para resaltar. Cuando yo estaba a punto de terminar la carrera y que también estaba en paralelo a punto de terminar ya mi contrato, mi proceso como ayudante de profesor investigador, el doctor Aboites me hizo un planteamiento, me dice, mira, hay dos caminos. Un camino que tú puedes llevar es la academia, si esa parte te gusta mucho, donde te puedes preparar, te puedo apoyar para hacer las gestiones para que puedas tener una maestría aquí en México o a lo mejor en el extranjero. Hablaba el doctor de Barcelona o de París, y puedes tener una trayectoria pues como profesor, como investigador, como muchos de los profesores de la UAM lo han manejado exitosamente, ¿no? Y el otro camino que me dijo, o el otro es el camino de la empresa, lo que a ti te guste más. A mí en lo particular, yo tenía ese deseo de desarrollarme en el mundo de los negocios, especialmente en las embotelladoras, y de ahí surge esta carrera que empezó pues ya hace un buen tiempo en Coca-Cola. Entonces, insisto, la formación que tuve yo extracurricular me ayudó mucho a sentar las bases para poder tomar una mejor decisión. Y finalmente, pues la dedicación, que a la fecha siempre hay que estar con una sensación de que no tiene uno ganado nada, o sea que debes de estar siempre empujando como si fuera el primer día en lo que haces, porque el día que te confíes en que ya tienes el conocimiento absoluto para hacer lo que tienes que hacer, ese día es cuando te empiezas hasta ahí llega tu nivel de desarrollo, es el día en que empiezas a declinar en tu desarrollo como profesional. Entonces, eso nunca hay que dejarlo de lado. Entonces, vamos a la siguiente. Y bueno, y lo más importante, además de estos 4 elementos que por sí mismo cada uno son muy relevantes, es que cada uno de ustedes se asegure de estar haciendo lo que les apasiona. Yo creo que independientemente de buscar el éxito, yo creo que todos los seres humanos estamos buscando hacer algo para tener como consecuencia una felicidad, un estado de paz mental, de sentirnos exitosos, de sentirnos útiles, de sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Eso al final del día se logra cuando uno puede identificar qué es lo que a uno le apasiona y en base a eso actuar en consecuencia y enfocarse al 100%. Entonces, la gran tarea es en esta etapa que ustedes están viviendo, que están próximos a graduarse, que están próximos, o aunque estén al inicio de la carrera, no importa, es de que sobre todo la administración, pues tiene muchas ramas, ¿no? Es una carrera que le permite al estudiante poderse enfocar en diferentes áreas de las compañías. Es encontrar si me gusta el marketing, si me gustan los recursos humanos, si me gusta la administración como tal, si me gusta más la parte financiera, si me gusta el manejo de la gente, qué me gusta más los procesos o me gusta más el contacto humano.
Cuando logran detectar eso y empiezan a trabajar en ello, lo demás, créanme, se da por añadidura. Porque el hecho de estar haciendo lo que a uno le gusta y que además te paguen por ello, pues es verdaderamente una bendición. Si nos vamos a la siguiente, y esta parte 3, le damos una más. Esta parte 3 es el talismán, a lo que ya nos pasamos, a lo que le he llamado el talismán. Como ilustró el doctor Aboites, pues colaboré en esta parte del libro y también les comentó que el libro pues se trató del desarrollo tecnológico en la industria embotelladora, sobre todo con un enfoque de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue lo que pasó en México y cómo se fue desarrollando la tecnología de las diferentes líneas de producción en el país. Al terminar el libro y poder tener ahí esta evidencia del trabajo realizado con el doctor, yo me di a la tarea, una vez que ya me titulé, de empezar a buscar espacio y trabajo en la industria embotelladora. El sueño, pues, de todos los que trabajamos o hemos trabajado o tenemos esa intención de ser parte del sistema de embotelladores en México, pues es poder trabajar en Coca-Cola. En lo más alto de poder trabajar en Coca-Cola está trabajar en la compañía Coca-Cola, en The Coca-Cola Company. Entonces yo fui a dejar mi currículum. En esas épocas pues todavía se iba a dejar en un sobre al área de recursos humanos de las diferentes empresas. Y pues yo metí currículums en diferentes partes, en Pepsi-Cola, en Sidral Mundet, en embotelladores de Coca-Cola y en la compañía Coca-Cola como tal. Y después gracias a Dios, después de unos meses, unos 3, 4 meses, me llamaron de la compañía Coca-Cola para decirme que había una vacante para una posición y que mi perfil les hacía sentido. Yo me presenté, el primer filtro era pues sobre todo muy orientado con la gente de recursos humanos. Me hicieron una serie de pruebas y demás y pues pasé el segundo filtro. El segundo filtro ya se trataba de un proceso mucho más orientado al área de trabajo, a la disciplina donde yo a la postre iba a estar, y eran entrevistas y una serie de pruebas adicionales con gerentes y con directivos del área se llamaba de operaciones de la compañía Coca-Cola. El área de operaciones es la que se dedica a trabajar en conjunto con los diferentes grupos embotelladores del país. La compañía Coca-Cola es el franquiciador y cada uno de los grupos embotelladores en el país son franquiciatarios, tienen la licencia para producir y comercializar Coca-Cola. Entonces, esta área en especial lo que hacía era el enlace para poder desarrollar los mercados de cada uno de estos grupos embotelladores. Entonces, en este caso estaban buscando había 3 vacantes, una para la Dirección de Operaciones Occidente, otra para la Dirección de Operaciones Centro y otra para la Dirección de Operaciones Sur en diferentes partes del país. Entonces, éramos alrededor de 30, 35 candidatos en cada sede y yo estaba participando para una de ellas. Y cuando yo llegué al segundo filtro, pues ya me topé con la competencia, ¿no? Con los candidatos que estaban buscando esa misma posición. Y pues eran muchísimos jóvenes, la gran mayoría, de hecho todos ellos provenientes principalmente del TEC de Monterrey, algunos venían de la Iberoamericana, de la Anáhuac, de universidades que tienen privadas que tienen un prestigio muy, muy notable y que habitualmente las empresas como es Coca-Cola u otras similares, pues buscan como una primera opción, ¿no? Un estudiante que se ha egresado de este tipo de instituciones. Cuando yo participo en este proceso, en este segundo filtro, y empiezo a estar en las entrevistas y demás, pues empezó el clásico rumor en los pasillos y decían, pues no, pues hay todos los muchachos tienen muy, muy buenos perfiles, pero hay uno que hasta escribió un libro, ¿no? Yo me reí porque dije, bueno, pues esta parte de este trabajo pues está haciendo una diferencia, ¿no? Digo, obviamente no me acredité como que yo lo había escrito, lo aclaro aquí públicamente frente al doctor, pero sí había ese tema de una diferencia, ¿no? Y por eso le llamo a este libro mi talismán, porque al final del día
el trabajo realizado por su servidor a través de este libro, además de pues, todo lo que pudieron detectar de mi persona durante el proceso de las entrevistas, pesó más que el hecho del hecho de que yo provenía de una universidad pública. Entonces, esta es una prueba fehaciente que uno puede hacer la diferencia en las cosas que uno se aplica, si uno aprovecha las oportunidades, si uno quiere trascender, e igual puede trascender una persona, porque yo tuve muchos compañeros, los otros compañeros que tenía, pues venían de esas universidades, y era gente muy notable y muy trabajadora también, pero al final del día, la universidad te forma, pero el nombre de la universidad te funciona, yo creo que para tu primer o segundo trabajo. De ahí en adelante, lo que hagas tú profesionalmente es lo que te va a dar un soporte, un desarrollo, una palanca, un trampolín para lo que siga, ¿no? Entonces, pues es básicamente lo que yo les quería transmitir. La siguiente sección es una sección de preguntas y respuestas. Por favor, siéntanse con la confianza de preguntarme lo que quieran. Entiendo que hay mucho interés en la parte de lo que se ha podido desarrollar en algunas de las etapas que he tenido para el desarrollo de productos, marcas, del desarrollo de negocios, etcétera. Entonces, con todo gusto, pues me pongo a sus órdenes para poder responder cualquier pregunta que tengan. Y pues de nuevo muy contento, sumamente contento y agradecido, doctor, con usted y con la doctora Claudia para poder tener esta oportunidad. Pues muchas gracias, Gerardo, por tu interesante charla. Y bueno, en lo que se van preparando los estudiantes con sus preguntas. Perdón, estoy teniendo problemas con el audio. Denme un segundo. Sí, cómo no. Voy a quitar mi video por si hay interferencia. Perdón, denme un segundito. Estoy teniendo, sí. no escucho. Es que sé. Bueno, chicos, ¿ya están preparados con sus preguntas? Tenemos muchas preguntas del ámbito de marketing. Espero que ya las tengan por escrito y en cuanto vuelva nuestro invitado y recupere su audio, pues Ya estoy por empezaremos. acá, ya estoy listo. Ya. Muchas gracias, Gerardo. Vamos a empezar con una pregunta que tiene el profesor Aboites. Muy bien. Adelante, profesor Aboites. Yo quisiera, antes de que empezaran las preguntas, Gerardo, que nos platicaras un poco de tu experiencia en Filipinas, cómo se dio esto a Filipinas y a Vietnam, porque una Dejamos de oírte, profesor Aboites. Una cosa es trabajar en México y otra es con tu desarrollo profesional, que te inviten a ¿sí? Sí. Que nos platicaras de la experiencia de Filipinas. No sé si escuchas, que les platicaras a los estudiantes cómo fue tu experiencia, el problema, etcétera, y de por qué no me daste al concurso para entrar a Coca-Cola a trabajar. A lo mejor me hubiera ido a mí también muy bien. Es una broma. Sí, doctor, mire, yo empecé en el sistema Coca-Cola de inicio, cuando yo, como les comento, que acabé la carrera, empecé obviamente a desarrollarme, a ganar ahí posiciones. Y en la última etapa de mi estancia en Coca-Cola, que fueron prácticamente los últimos 4 años, yo estaba buscando tener una experiencia internacional. Yo había levantado la mano. Yo en ese entonces estaba trabajando para Coca-Cola FEMSA. Era el responsable del desarrollo de lo que se llama, pues eran nuevos negocios, nuevas formas de operar, nuevas fuentes de ingreso para la compañía. Pero en paralelo yo estaba buscando al interior de la compañía de Coca-Cola FEMSA una oportunidad en el extranjero, ¿no? Consideraba en ese momento, estamos hablando de por ahí de 2013, que era un momento importante en mi vida profesional para poder pues tener ese complemento, ¿no? Ese desarrollo. Lo que yo procedí, la Coca-Cola FEMSA es una empresa enorme, entonces tiene un área de desarrollo humano muy importante. Hice algunas pruebas pues de toda mi trayectoria, algunas pruebas también de idioma, porque había que tener un nivel alto de manejo oral y escrito de inglés.
y pues obviamente el determinar más o menos el perfil que yo había tenido en mi carrera dentro de la compañía para saber cómo podía yo sumar al proyecto de Filipinas. Este proyecto de Filipinas surge porque Coca-Cola FEMSA tiene 11 operaciones, pero todas de ellas eran naturalmente en el continente americano. Estamos hablando de México, buena parte de los países de Centroamérica y también otros países de Sudamérica, entre ellos los más importantes a nivel poblacional y dimensión de sus economías, como es Argentina y Brasil. Entonces, en Centroamérica está Costa Rica, Honduras, también Venezuela, la parte de Colombia, etc. Entonces, yo estaba buscando de entrada una oportunidad para poderme desarrollar en alguna de esas operaciones. Pero se dio el tema de que Coca-Cola FEMSA quiso ampliar sus fronteras más allá del continente americano y se dio la oportunidad del otro lado del mundo prácticamente, ¿no? Que fue en Filipinas. Filipinas era una operación directamente manejada por la compañía Coca-Cola y la compañía Coca-Cola es una compañía experta en el desarrollo de marcas, pero no es una experta operando empresas o industrias embotellado, la industria como tal, la operación de embotellado y de comercialización. Y cosa que sí era experto Coca-Cola FEMSA como tal. Entonces llegan a un acuerdo, se toma la operación de Filipinas y Coca-Cola FEMSA empieza a buscar de su cartera de profesionales al interior de la compañía, pues quienes pudieran estar participando en diferente forma. Y es cuando me llaman, tengo un acercamiento con ellos, con el área de desarrollo humano, y me dicen, oye, hay una oportunidad para ti, estamos pensando en que nos puedas ayudar, dado que has estado trabajando en los últimos años en todo lo que es el modelo de operación directo al hogar, el servicio de garrafón y de todo lo que es el portafolio de Coca-Cola directo al hogar, que nos ayudes a desarrollar el modelo para ese negocio en Filipinas. Entonces, esto empezó como un proyecto. La intención era que yo me quedara en Filipinas de 3 a 6 meses para que yo, pues, después de este periodo, ya que hubiera hecho mi trabajo en ese sentido, regresara. Pero finalmente me hicieron una propuesta para quedarme al frente de la región comercial más grande del territorio que se llama Luzón, que es Filipinas está dividido en 3 grandes partes, que es Luzón, Visayas y Mindanao. Luzón es la parte norte, donde está la mayor parte de la población, donde está la capital Manila y las ciudades más importantes. Entonces me dieron la oportunidad de ser la cabeza de esa unidad de negocio. Esta unidad de negocio pues tenía una situación muy complicada. Sus indicadores de desempeño eran muy deficientes, tanto en volúmenes, niveles de servicio. Habría que implementar un modelo de road to market diferente, un cambio radical en la forma de relacionarse con los distribuidores que manejaba Filipinas para el reparto de los productos a cada una de las tiendas y de los diferentes canales de comercialización. Y bueno, y al interior había muchos temas de malos manejos, había problemas sindicales, había riesgo de huelga, había una serie de factores que estaban poniendo a esta región que se llamaba región Laguna en la retaguardia de las otras regiones comerciales del país. Entonces, pues apliqué de alguna otra forma la fórmula que he venido utilizando en los diferentes retos que he venido enfrentando en mi carrera profesional, que ha sido en principio trabajar con la gente, la forma en la que las personas están relacionando con la empresa, cuál es su condición laboral, si su remuneración es la adecuada, si su perfil es el adecuado. Este proceso inicial de trabajo con la gente hace que puedas detectar también quiénes son las personas que están contribuyendo y quiénes son los detractores que están haciendo daño a la organización, para poder empezar a hacer una limpia en la cual pues, la gente valiosa se le considere, se le reconozca y se le mantenga, y la gente que sea nociva o que tenga prácticas inadecuadas, deshonestas, pues se le separe de la organización. El siguiente punto era trabajar con cada uno de los procesos de negocio al interior de la unidad comercial.
hablando bueno, cuál es la forma homologada en la que debe de hacerse el trabajo de cada una de las rutas, de cada prevendedor, de cada vendedor, de cada analista, cómo explotar la información que se tiene del territorio para poder tener una toma de decisiones más oportuna y trabajar de una manera muy cercana con la gente. Una política de puertas abiertas donde más que una autoridad ganada por un título, que eso especialmente fue difícil en otro país, pues la gente empezara a sentir mucha confianza y empezara a abrirse. Y en la mayor parte de las ocasiones, en esta experiencia en Filipinas y incluso en México, pues la propia gente es la que tiene la solución de los problemas en la mano, nada más que o no se atreve a ponerlas en la mesa por miedo a ser señalados o por miedo a que no funcionen, o simplemente la empresa o los jefes no les dan oportunidad de participar en ese sentido, ¿no? Entonces, todo se conjuntó de una manera muy, muy positiva. La realidad es que fue muy retador porque la conceptualización de un refresco como Coca-Cola, como lo vemos en México, es muy diferente a como lo ven en un país como Filipinas. Para nosotros en México, tomar un refresco de la marca que sea es como si fuera nuestra agua, es nuestra bebida básica, ¿no? Que la tomamos sin problema cuando estamos comiendo. En otros países, pues la gente en Filipinas y en otros países de Asia come principalmente o con agua o con té, el famoso té verde, y todos los refrescos son finalmente una especie de snack, de botana, como de que me tomo un postre. Entonces, obviamente, entender ese contexto y cómo cómo se posicionaba la marca y la industria en general frente a esa situación, pues era totalmente otro reto, ¿no? Otro reto fue el esquema de distribución. En México, el esquema de distribución es directamente realizado por Coca-Cola. Ustedes ven aquí en México rutas de Coca-Cola prácticamente en todas partes del país, junto con Bimbo, son las dos empresas que están prácticamente en todos los negocios del país, y lo hace de forma directa. En México, los únicos canales o las únicas áreas que no se atienden de forma directa son aquellos que verdaderamente son inalcanzables o que tienen un nivel de inseguridad muy alto. Entonces ahí sí se hace a través de un distribuidor que va a esas zonas. En Filipinas era totalmente al revés. Prácticamente todo el territorio estaba seccionado para para entregárselo a un distribuidor, quien era el amo y señor del territorio que se atendía. Esto en algunos casos funcionaba, pero en la mayor parte de los casos no funcionaba, y obviamente el desarrollo de las marcas de la compañía en los territorios pues era deficiente, ¿no? Para que se den una idea, en México Coca-Cola es líder en la participación de mercado, lo ha sido durante muchos años, y en Filipinas éramos la tercer marca de refrescos de cola. Estaba primero Arsi Cola, un refresco de cola que aquí en México participó algunos años. En algunas partes del país por ahí puede haber todavía alguna presencia de esa marca, RC Cola, Arsi Cola. Y después estaba Pepsi Cola y después nosotros. Entonces hicimos con todo el conocimiento de lo vivido en México y entendiendo la condición local, un modelo un modelo comercial que permitiera empezar a retomar el control del mercado. Así lo hicimos, no fue fácil porque sí afectamos los intereses de mucha gente que estaba haciendo dinero de mala forma a costillas de la compañía, pero a la postre se logró un resultado sobresaliente. Ha sido para mí, pues yo creo que de las experiencias profesionales más enriquecedoras, por todo lo que representó estar tan lejos de tu país, tan lejos de tu cultura, de tus costumbres, de todo lo que tú estás habituado. Pero vaya, también creo que pude vivir una de las experiencias que me han enriquecido mucho, ¿no? Ando en una reunión, carnal. Ahorita te hablo. Bueno, los he silenciado porque alguien tenía su micrófono abierto. Ahorita cada quien que quiera hablar, abre su micrófono, por favor. Perdón, Gerardo, por la interrupción. Creo que silencié el micrófono de todos. Sí, ya estoy. Pues esa perfecto. sería la respuesta, doctor, a su pregunta. Muchas gracias, Gerardo. Muy interesante esa experiencia.
Bueno, a mí me gustaría dar la palabra a los estudiantes. Tenemos muchos estudiantes de mercadotecnia, en lo que se animan a preguntar ellos directamente o escribir su pregunta por el chat, Gerardo. A mí me gustaría que nos comentaras este modelo comercial que implementaron. Sí. Veo 3 factores que tú resaltas, pues en este caso que nos comentas, que es, en primer lugar, bueno, el problema de la distribución o estrategia para que el producto llegara a los lugares que la compañía quería. La otra cuestión era, pues, cómo lograr que la marca se posicionara en ese nuevo mercado, pero también el papel de la cultura, ¿no? Las diferencias culturales, que bueno, también estaban afectando el negocio. Pero tú hablas de un modelo comercial. ¿Cuál fue este modelo comercial que se implementó para lograr, y bueno, qué se logró al implementar este modelo comercial? Ok, perfecto. El modelo que se implementó fue digamos, de un modelo híbrido entre lo que sucedía propiamente en Filipinas y lo que ha sido muy exitoso durante muchos años en México. Como les comentaba, en la parte de Filipinas se manejaba a través de un distribuidor, es decir, Coca-Cola le daba el recurso, le daba inclusive un fee, un dinero a los distribuidores para poder en teoría desarrollar el mercado de forma adecuada y les daba un área de cobertura. Lo que sucedía en realidad es que muchos de los distribuidores se quedaban con ese recurso, no lo utilizaban para impulsar a las marcas y eran amos y señores del mercado. Cuando había un cambio de precio o había una situación de este tipo, pues ellos podían hacer un switch del mercado de una marca a otra de inmediato, porque ellos eran los que tenían la relación directa con el cliente. Entonces era muy difícil que no solo Coca-Cola, sino las demás marcas pudieran posicionarse adecuadamente, porque todo el mundo estaba a expensas del distribuidor. Inclusive había algunos distribuidores que ni siquiera eran exclusivos de Coca-Cola, sino que manejaban varias marcas. En el caso de Filipinas, estamos hablando de un país que tiene más de 7,000, de un archipiélago que tiene más de 7,000 islas. Entonces, eso implica en términos logísticos una complejidad que hace muy difícil que en otros países como México pues se pueda ir de forma directa, ¿no? Las inversiones y demás pues serían prácticamente imposibles de poderse dar. Entonces, por otro lado, lo que veíamos es, oye, pero no podemos seguir dejándole en manos de un tercero las decisiones de cómo desarrollar el mercado, aunque le demos una mejor guía, aunque tengamos un mejor control, al final del día él es el que está ejecutando en el punto de venta y él es el que está construyendo la relación, ¿no? Entonces lo que hicimos fue separar. En este nuevo modelo comercial lo que hicimos fue implementar un modelo en el que Coca-Cola se iba a hacer cargo de la preventa. Se contrataron y prepararon a muchos jóvenes, que la mano de obra en Filipinas está ávida porque es un país muy pobre. Entonces había muchos estudiantes, mucha gente que salía de universidades, de colegios y que estaba con un perfil de ventas. Se les capacitó para que ellos fueran prevendedores de Coca-Cola. Entonces, así como vemos en México, seguramente muchos de ustedes han podido ver la labor de un prevendedor de Coca-Cola, de otras marcas, inclusive de otras industrias. Eso era básicamente una novedad en Filipinas, no había esa estructura. Entonces, a través de este prevendedor, que fue la pieza desde mi punto de vista clave, se empezó a desarrollar y a construir esta relación con los clientes de forma directa. A través de tecnología con las handheld que se implementaron, se empezó a tener también información de cada uno de los puntos de venta y su comportamiento, no solamente del lado de lo que eran nuestras marcas, sino tener una visión de cómo estaba posicionada las marcas de Coca-Cola en cada uno de los puntos de venta en los diferentes territorios. Y esto también nos permitió ser mucho más certeros en la implementación de actividades promocionales, en el desarrollo de clientes nuevos, en la clasificación incluso de los clientes, porque prácticamente el trabajo y la dedicación que se le daba a los clientes era el mismo. Lo mismo daba atender un cliente grande que generaba mucho ingreso y que generaba mucha contribución a un cliente que compraba de forma esporádica. Entonces aquí el acceso a la información, y eso también sirvió mucho en México, permitió definir varios niveles de desempeño de cada uno de los clientes. Es decir,
los famosos clientes diamante, que son los que tienen un determinado volumen de ventas, que manejan varias categorías de nuestros productos, que se les da una condición comercial porque son clientes ancla que te van a ayudar a posicionar el precio y a mantener un precio como tú lo quieres, sugerido al público de una mejor forma. Había otros clientes oro, otros clientes de plata y otros clientes bronce, y que no nada más era un tema de cómo poder establecer los apoyos o el desarrollo que se le puede dar a cada uno de ellos en función de sus características, sino también cómo en la parte de servicio, las visitas, el monitoreo, pues iban a estar administrando el recurso. No se iba a visitar de la misma forma a un cliente grande que necesita un apoyo, inclusive hasta varias veces en un mismo día, a un cliente que compra de forma esporádica, ¿no? De esa forma también se habilitaron, aparte de la preventa presencial, se habilitaron modalidades de televenta. En aquellos clientes muy lejanos se podía tomar sus pedidos y tener acceso a su información y a sus requerimientos de forma remota y direccionando el recurso, en este caso los prevendedores, de forma directa. Esa fue una parte de la ecuación, esa fue una parte del modelo. La otra parte del modelo era rediseñar a la red de distribuidores para que ellos se encargaran simplemente del reparto. Y ya su compensación estaba en función de lo eficientes o no que fueran al momento de entregar el producto, que llegara a tiempo, que llegara completo, que llegara limpio. Entonces, esa fórmula empezó a cambiar el perfil de la compañía en el país, pues en el transcurso de 1 año y medio, 2 años, prácticamente se le dio la vuelta, ¿no? Fue realmente un proceso muy rápido. La última parte de su cuestionamiento, de su pregunta, fue el tema de la cultura. Aquí es un poquito ambivalente porque Filipinas también fue una colonia española durante 300 años, más o menos en la misma época que nosotros, un poquito más adelante. Entonces, algunos componentes culturales de Filipinas son similares a los de México. Entonces, esa parte como que era muy empática, ¿no? De hecho, es el país de Asia más occidental, por así decirlo, ¿no? Por este toque de España, porque también durante muchos años fue colonia de los Estados Unidos, fue protectorado de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, entonces había mucha influencia americana y mucha influencia de este lado del mundo. Entonces, eso de alguna otra forma facilitó, pero pues también tienen su ADN asiático, que en el tema del consumo sobre todo, pues sí representó un gran esfuerzo, ¿no? Obviamente no se trataba de cambiar la cultura de un país, porque pues obviamente eso no lo va a hacer una empresa por exitosa que sea, pero sí empezar a detectar esas oportunidades de desarrollo que podían posicionar a la empresa de una mejor forma, ¿no? Entonces empezamos a ganar mucha cobertura, empezamos a sacar productos nuevos. En Filipinas todavía se manejaba una mezcla de productos muy orientados a productos retornables, que bueno, afortunadamente ya se empieza a retomar esa práctica en muchos países por temas de ser mucho más amigables con el medio ambiente, pero Filipinas ya tenía esa condición, ¿no? Entonces, poco a poco, pues fuimos adaptando el modelo. Fue un modelo que le llamamos de route to market, donde se establecieron diferentes condiciones, diferentes niveles, diferente tipo de distribuidor en función de la zona que atendía. Y vaya, no solamente en la región Amicaro, sino en otras también tuvo un resultado muy bueno. Antes estén listos con sus preguntas. ¿Quién quiere empezar? Déjenme ver a quién tenemos por acá. Jessica, no sé, los profesores que tenemos también, si tuvieran alguna pregunta. Gaby, Eric, pues tenemos a bastantes estudiantes. Les doy la palabra, por favor. Yo tengo dudas más como de Petrona, o sea, ya en tu puesto, en tu posición actual. En cuanto a un proceso de reclutamiento que lleves, ¿hay algo en especial que buscas en el perfil de un candidato? Depende mucho de la necesidad que se tenga, ¿no? Petronas en México tiene
tiene poco tiempo. La operación empezó apenas en 2016, más o menos. Entonces, de vez en vez estamos teniendo requerimientos de personal. Básicamente nos estamos enfocando mucho a un perfil muy completo en el estudiante, ¿no? En la persona que está egresando. Tenemos un programa donde hemos utilizado becarios. Hemos utilizado becarios en la parte precisamente administrativa. Hemos también utilizado becarios en la parte financiera. Estamos por desarrollar algunos becarios en la parte de operaciones, todo lo que es manejo y control de almacenes y demás, importaciones, exportaciones. Todo lo que buscamos es, nos hemos apegado mucho a empresas que se dedican a promocionar a los becarios, a estudiantes de diferentes universidades, para que hacemos un proceso de selección en el cual el área obviamente que esté relacionado, que tenga esa necesidad, pues entrevista a los diferentes candidatos y es como se selecciona al idóneo para poder incorporarse a la compañía, primero con ese programa de trainee y ya posteriormente, conforme la misma posición vaya creciendo, pues ya se han incorporado a la compañía como tal, ¿no? Los 3 casos que se han dado en los tiempos recientes, prácticamente en un espacio de 2 años. Cassandra es una egresada de la carrera de administración y ella entró por el sistema de provecarios y pues básicamente lo que nos llamó la atención de ella fue su capacidad, pero además de ser una persona que estaba teniendo un desempeño muy, muy bueno en la parte académica, estaba teniendo unas muy buenas calificaciones, pues es una persona con mucho espíritu, con mucho carácter, con mucha energía, con mucho ímpetu, muy dispuesta a colaborar. De hecho, siempre iba más allá. Cuando estaba como becaria, pues era un trabajo de medio tiempo. Sin embargo, siempre estaba dando pues el extra para poder ayudar en las diferentes actividades que se le asignaban. Ella nos ayudó mucho, sobre todo en la parte de recursos humanos, a homologar muchos procesos, muchos esquemas que se tienen ahí todavía con algún déficit de atención. Y a la postre, pues Cassandra se integró ya como una colaboradora ya contratada por la compañía. Tenemos otro que es el caso de Melissa, y está en la parte de Customer Service, es el contacto que se tiene para la recepción y procesamiento de todas las órdenes de compra. También es un caso similar. Ella, aunque no era becaria, pero también la reclutamos. Ella provenía de Colgate y también estuvo en empresas de logística, estuvo en DHL y pues la verdad es que la forma en la que se integró a la compañía ha sido muy, muy, muy exitosa. De hecho, es reconocida como dentro de la región de Américas a la que pertenecemos como una de las mejores Customer Service Representatives que tiene la operación a nivel continental. Entonces, estamos muy contentos con ella. Y el caso más reciente es de Aranza, que es un estudiante de contabilidad y que ella nos está ayudando mucho en todo, como becaria, en todo lo que es el manejo, sobre todo en esta etapa transaccional de lo que es el sistema SAP, ¿no? Ella, con esta experiencia laboral que está teniendo con nosotros, pues prácticamente se está haciendo una experta en SAP y eso nos ayuda mucho a nosotros porque pues, le quita ese trabajo, ese tiempo dedicado a cuestiones muy transaccionales, pero a la vez ella le está fortaleciendo mucho en el entendimiento del sistema y en cómo se maneja una empresa desde el punto de vista de un sistema, de un ERP como lo es SAP. Entonces, este es básicamente lo que hemos estado haciendo en ese sentido. Gracias, Gerardo. Antes de darle nuevamente la palabra al profesor Aboites, que parece que tiene otra pregunta, y los invito a todas, por favor, a todos a plantear sus preguntas. Aquí hay una pregunta en el chat que quisiera que respondieras, la hace Rafael Cruz, y dice, sí. ¿Cómo supiste lo que querías al cambiar de una carrera a otra? ¿Qué te llamaba la atención al cambiar hacia administración? ¿Cómo te diste cuenta que ibas por buen camino? Fue un momento coyuntural en mi vida, como les decía, cuando detecto, estando en la otra carrera, que no me sentía tan fuerte, pues tenía un conflicto, porque en esa época, estamos hablando de hace 30 años,
pues la correlación entre padres e hijos y en general era mucho más dura, era mucho más estricta. Entonces, decirle a tus papás que ibas a cambiar de carrera, pues era cuesta arriba, o sea, no era algo para que se manejara tan fácil, ¿no? Porque el hecho de pensar en perder un año de estudios era casi pecado mortal, ¿no? Ahora, pues la verdad es que hay mucha más flexibilidad en todo eso, aunque sigan habiendo familias muy estrictas, vaya, pero creo que es mejor tomarte un break y tomarte un tiempo para decidir mejor lo que vas a hacer el resto de tu vida, que apresurarte a terminar por cumplir una fecha y terminar en cierta edad cuando no estás haciendo al final del día lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, cuando yo estuve en ese punto, tuve un acercamiento con un tío mío, hermano de mi mamá, que le planteé la situación antes de planteársela a mis padres. Entonces él me decía, oye, le dije, oye tío, fíjate que tengo esta inquietud, me siento así, entonces la verdad es que no sé qué hacer, no sé cómo lo van a tomar mis papás. Entonces él me escuchó atentamente y me dijo, mira, tus papás lo que quieren es que tú seas feliz, entonces si tú tomas la mejor decisión para tu vida, ellos te van a apoyar, sea cual sea la decisión que tú tomes. Entonces por ese lado tú no te preocupes porque no van a reaccionar de forma negativa. Y la otra vez, por otro lado, tú imagínate, haz un ejercicio personal. Cierra los ojos e imagínate cómo te ves de aquí a 5, de aquí a 10 años. Te ves en un respirador, con una lámpara, con planos, haciendo diseños de máquinas y demás. Así te ves o cómo te ves. Entonces yo ya en lo privado hice el ejercicio y la verdad es que no me veía así. O sea, yo me veía con un portafolio, me veía en un escritorio de una oficina, de un edificio muy alto. Era como la visión que yo tenía de mí misma hacia el futuro. Y eso fue lo que me cambió el switch. Y yo tenía también influencia de mi padre, que había trabajado mucho tiempo, aunque no trabajara en la industria embotelladora. Había estado trabajando también cuando estaba en la prepa, en una empresa que en un puesto muy básico de mensajero, pero tuve la oportunidad, uno nunca sabe lo que esos pequeños detalles te dan, pueden ser de enriquecedores para tu vida. Tuve la oportunidad de entrar a empresas simplemente a dejar paquetes y demás, no era la gran ciencia, pero pude entrar a Bank of America, a Citibank, a Bankers Trust, al Banco de Tokio, a todas esas empresas que en esos entonces, estamos hablando de los 80s, estaban sobre todo Reforma, y pude tener y ver cómo operaban esas empresas, la imagen que tenían, y eso al final del día me hizo como tener recapacitar ya en el momento en el que estaba decidiendo cambiar a irme a un tema del mundo de las empresas, ¿no? Investigué la oferta académica de la UAM Xochimilco en la parte de administración. Me gustó mucho el modelo, me gustó mucho el planteamiento y pues me atreví. Ahora sí que aunque uno puede tener miedo, pues se tiene que aventar y hacer lo mejor posible que pueda, ¿no? Y en el transcurso de la carrera me di cuenta que realmente era lo que yo quería, ¿no? Porque me estaba sintiendo satisfecho, me estaba sintiendo pleno. Y como les decía hace un momento, la carrera de administración te permite abarcar muchos ámbitos de una empresa. Entonces, puedes trabajar en diferentes cosas y ya tú poco a poco vas encontrando el área específica que a ti te gusta más, ¿no? En mi caso, yo empecé por el área de marketing. Posteriormente me empecé a meter al área de comercialización y toda la parte operativa del negocio. Y ya a estas alturas, en los últimos años los años recientes de mi carrera profesional, pues ya ha sido a poder controlar empresas pues, en su totalidad, ¿no? Entonces ha sido un poquito la historia. Muchas gracias, Gerardo. Tenemos 2 preguntas más aquí en el chat. Todavía no se animan a hablar otros estudiantes, pero bueno, la siguiente, te voy a leer las 2. Una Sí. es de Juan, dice, ¿cuáles serían las 3 habilidades que un estudiante actual debe desarrollar para estar preparados para el mundo laboral? Y la siguiente la hago de una vez, es del profesor Aboites, que las 3 personas que han contratado recientemente, ¿de qué universidades provienen? Okay. Bueno, la primer respuesta sería, no es fácil, digo, porque las etapas también son diferentes, el contexto también es diferente, ¿no? Pero yo creo que el factor común que yo le veo entre lo que requiere un estudiante de mi época y un estudiante de
de esta época es tratar de informarse lo mejor posible. O sea, cuando tú vas a un lugar a tratar de incorporarte al mismo, debes de hacer tu tarea en el sentido de entender qué es lo que ese lugar necesita y cómo puedes tú agregar valor. ¿Cuál es tu fortaleza? Así seas un estudiante, no importa que tengas apenas una carrera, pero siempre ya tienes un perfil que te puedes destacar en algo. Tienes que detectar, encontrar, bueno, en qué soy yo bueno, que pueda en un momento dado generarle un valor a una compañía en el nivel en el que me están contratando, desde que estoy empezando hasta que puedo ser un director, cuál es el valor agregado que puedo dar. Si ustedes echan un vistazo a todas las plataformas como LinkedIn y demás, de repente lo que se pone como título de lo que ofrece el profesional es demasiado genérico, ¿no? Es como decir consultor independiente. O sea, ¿eso qué te dice? O sea, no te dice realmente cómo puedes tú colaborar en una organización. Entonces, cuando tú tienes clara esa parte, y sobre todo ahorita que están empezando, oye, yo tengo claridad en lo que quiero hacer y en lo que puedo agregar valor en una empresa, eso es lo que la empresa principalmente se fija. O sea, ¿cómo puede destacar ese estudiante, ese candidato para decir, esta persona es la persona que de entrada queremos? ¿Por qué? Porque tiene esa característica que es inquieto, que sabe lo que quiere, que tiene una claridad en cuáles son sus fortalezas y cómo esas fortalezas pueden sumar para el beneficio de la empresa, ¿no? Esa es la respuesta a la primera pregunta. Y a la pregunta del doctor Aboites, no, una persona es de la UAM de Iztapalapa, la de Customer Service Representative. La otra niña es de la NAWAC y la otra niña es de la Escuela Bancaria y Comercial. Son los tres. Pero sí quiero hacer énfasis en esto. No nos fijamos o no nos hemos fijado en cuál es la universidad o la escuela de la que egresa, sino más bien el perfil que tiene la persona, ¿no? Eso siempre ha sido lo más importante. Gracias, Gerardo. Mira, tengo 2 preguntas más en el chat, pero hay 2 estudiantes que están levantando la mano. Entonces, Sí. primero voy a darles oportunidad a que hablen ellos. Eric y después Patricia, por favor. De acuerdo. Gracias, profesora, por darme la palabra. Bueno, mi pregunta va más enfocada a las ventajas competitivas que nos ayuda el sistema de la UAM a desarrollar. Muchas veces como estudiante no nos damos cuenta, ¿no? O no alcanzamos a percibir estas habilidades o capacidades que generamos a lo largo de nuestro desarrollo en la escuela. Entonces, tú ya con esta experiencia, ¿cuáles considerarías que son estas o las principales ventajas que nos ayuda a desarrollar el sistema modular de la UAM? Ok, muy buena pregunta. Yo creo que lo fundamental es el poder aprender a trabajar en equipo y en la búsqueda de una solución de un problema que no tiene solamente una faceta, ¿no? O sea, normalmente cuando tú te enfrentas a una problemática en una empresa, el problema es multifactorial. Está involucrada gente, están involucrados recursos, están involucrados procesos, están involucrados una serie de factores. El sistema modular ayuda mucho a que tú ataques el tema, lo comprendas de una forma integral, que permitas tener un acceso a diferentes perspectivas o diferentes ángulos de la problemática. Entonces, este esquema de formación que tiene la universidad es muy valioso, porque a comparación de otros modelos, donde tú puedes llevar, no sé, por ser muy simplista, matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3, haber reprobado y seguir avanzando en unas materias y notas a lo mejor ir rezagado, eso no te da no te complementa el conocimiento de forma tal que te permite estructurar tu esquema mental para poder solucionar problemas. Yo creo que la principal ventaja que por mi experiencia te da el modelo es que te hace un solucionador de problemas. O sea, todas las empresas siempre tienen un tema de situaciones complejas que hay que resolver. Y el hecho de tener esa habilidad que en buena parte se fundamenta con ese modelo, ese esquema
que vas estructurando durante tu vida académica, hace que tengas una posibilidad mayor de poderlo resolver. Gracias, Gerardo. Patti, adelante. Buenas tardes. Mi pregunta va enfocada al proyecto de Filipinas. ¿Cómo fue el proceso de investigación para que se tomara la decisión de la implementación de actividades con los clientes y la capacitación de los estudiantes para ser parte de dicho proyecto? Ok, cuando se llega a Filipinas hubieron varias facetas. La primera fue todo un proceso que se llama due diligence, donde se analiza a fondo todos los aspectos de la compañía a la que se va a incorporar, en este caso a Coca-Cola FEMSA, para saber dónde está parada la compañía con respecto a esa nueva adquisición, en términos de capital de trabajo, en términos de estructura organizacional, en términos de razones financieras, en términos de mercado. Entonces se hicieron varias evaluaciones en diferentes sentidos. Obviamente destacó la forma en la que el mercado de Filipinas estaba operando. Se hizo una investigación a nivel nacional en donde se vio el esquema de operación de la industria, cómo estaba posicionado y cómo operaba cada uno de los competidores. Y a partir de ahí fue como se empezó a diseñar, a bosquejar el modelo de operación que finalmente se implementó. No fue fácil porque no hay una receta única para poder solucionar el problema de un país tan diverso como lo es Filipinas. Para que se den una idea, les comentaba hace un momento que estamos hablando de más de 7,000 islas. Las personas en Filipinas, el idioma oficial es el inglés, pero cada uno de ellos, dependiendo de su región, habla su propio dialecto y tiene sus propias costumbres. Estamos hablando de más de 200 dialectos vivos. Imagínense que van del norte al sur del país, y aunque uno aprende el dialecto del norte, pues ya vas al del sur y no entiendes nada, ¿no? Entonces, todo este tipo de características traducido a la forma de que opera un negocio, hace que tenga que ser muy, muy flexible, ¿no? Normalmente ya cuando estamos hablando de culturas muy estructuradas, muy homologadas, como puede ser el caso de México, aunque hay mucha diversidad de culturas, al final del día, pues básicamente hay una pauta de lo que es el mexicano, ¿no? O lo que es el americano, lo que es el canadiense. Cuando vas a un país como estos, pues tienes que poner un modelo que pueda ser flexible y que se adapte de forma rápida. Y fue lo que se hizo, no se escribió en piedra, se definía, se implementaba y se iban haciendo, había unas sesiones de trabajo en las cuales se estaban monitoreando continuamente los resultados. Una parte era de un monitoreo numérico de indicadores de desempeño y la otra parte era de cómo se estaba percibiendo el contexto, tanto al exterior como al interior de la empresa, para la buena recepción o no del modelo. Y así fue como se fue avanzando, ¿no? Era un modelo que a la fecha sigue vivo, ¿no? O sea, es un modelo que sigue evolucionando y que afortunadamente para la empresa pues, ha dado mucho éxito. Gracias. De nada. Gracias, Gerardo. Es muy interesante ver cómo enfatizas precisamente cosas que estamos haciendo ahorita en nuestras investigaciones, ¿no? Como este análisis del esquema de operación de la industria, el papel de los competidores, los cambios en el entorno que afectan y que llevan finalmente a la empresa a generar soluciones específicas, ¿no? Déjame leerte 3 preguntas que tenemos ahorita en el chat. La primera es, voy a leer las 3 y ya si quieres nos das una respuesta. Al final el tiempo se nos está acabando. La primera es, ¿cómo equilibraste el estar estudiando y trabajando como ayudante de investigación? La segunda es, ya me llegó otra. ¿Es recomendable que durante la carrera nos vayamos de intercambio o es preferible quedarnos en la unidad y continuar con los talleres y cursos que nos ayuden a nuestro currículum vitae? Una tercera de Juan Molina. Si soy una empresa nueva y deseo implementar un producto o servicio, ¿cuáles son los factores más importantes al posicionar un producto o servicio en un mercado altamente competitivo? O sea, tenemos preguntas de todas, tanto de la carrera, consejos, pero también de la parte empresarial. Y la última, ¿nos recomienda alguna empresa para intentar entrar como becarios? Serían esas 4. Entonces, perfecto. Entonces, la primera, ya me perdí con las que fueron 4. La primera era la parte del tiempo, el tiempo como becario, como ayudante de investigación. Perdón, Sí, el equilibrio del tiempo entre
Híjole, ahí creo que voy a hacer una confesión pública. Cuando tú te dedicas mucho o buscas dar lo más que puedes, no porque seas perfecto, seas lo máximo, sino simplemente porque tratas de dar lo mejor en cada cosa que tú haces, para quedarte al final del día tranquilo de que salió bien o salió mal, pero tú diste tu máximo, pues de repente te desbordas mucho en la atención de una actividad. Fue muy curioso porque recuerdo en uno de los trimestres más complicados, ya ven que en la carrera hay unos que, pues no que sean fáciles, pero son unos menos complejos que otros, y hay unos que se caracterizan por ser muy difíciles, ¿no? Coincidió que estábamos el doctor Aboites y su servidor trabajando muy fuerte, y ya en la fase final, ya prácticamente para que el libro se publicara, coincidió con el hecho de que yo tuviera uno de los trimestres más complicados de la carrera. Yo trataba de balancear y de equilibrar, pero la realidad es que me comía mucho porque aparte me gustaba mucho lo que estaba trabajando en el desarrollo del libro. Entonces, ustedes saben que hay normalmente 1 o 2 materias principales, algunos talleres complementarios en cada módulo, y recuerdo bien que el que acababa sacrificando, por así decirlo, era en ese momento en el que me encontraba, era uno de los talleres, el de matemáticas. Y al final del trimestre, en esa ocasión, por no haber cumplido con todo el programa de participación, de participación, falté en algunas ocasiones, aunque le dije a la profesora y todo, y pues obviamente mis puntos por participación en clase y demás no estaban ahí, reprobé ese taller, y por ende pues iba a reprobar el módulo como tal. Entonces casi yo le supliqué a la profesora que por favor pues hiciera yo un trabajo especial o pudiera salir adelante de alguna forma para que me reconociera, porque era aún la materia principal, que era muy compleja, la había pasado bien, pero ese taller en específico no lo había cubierto y pues obviamente no podía aprobar el módulo completo. Ella me dijo algo que a la fecha recuerdo y que sí fue algo que me marcó positivamente. En ese momento no fue tan positivo, pero sí me marcó positivamente, y me dijo, mira, me dice, Gerardo, en la vida real no hay puntos extras, ni exámenes extraordinarios, o sea, tú tienes o cumples las cosas o no las cumples. En este caso, tú tienes que haber cumplido todo en su conjunto y no lo cumpliste, entonces a lo mejor me lo tomas a mal, pero te voy a ayudar más, no entre comillas, solapando esa situación, que simplemente aprobándotelo. Aunque sé que lo puedes aprobar, la realidad es que no cumpliste con la expectativa. Entonces, para mí, pues se me vino el mundo abajo, porque no había logrado balancear de una manera adecuada los tiempos que le debía haber dedicado a cada actividad para estar bien en todas de la mejor forma posible, y pues había en un momento dado perdido ese trimestre. Lo que hice fue informarme al interior de los servicios escolares. También le pedí apoyo y orientación al doctor Aboites en ese momento, y lo que acabé haciendo fue cursar de forma normal otra vez el trimestre, y en la tarde ahí me dio apoyo el doctor Aboites para no estar asistiendo a la parte de la ayudantía, porque ya habíamos terminado lo del libro, para estar en la tarde atendiendo como oyente el trimestre que seguía. Entonces prácticamente acredité el trimestre en curso, y el siguiente trimestre que estaba tomando como oyente, la universidad en ese entonces, no sé si todavía lo haga, pero en ese entonces te permitía presentar un examen extraordinario por adelantado. Entonces me pude al final, o sea, con un sacrificio y ya se han de imaginar toda la problemática que viví, pero me pude recuperar el tiempo y no perder el ritmo que llevaba para graduarme como estaba previsto. Pues aquí el aprendizaje que yo les comparto es que, digo, no es una tarea fácil el poder equilibrar los tiempos en diferentes facetas de la vida, ¿no? Hay una historia muy corta pero muy bonita de un alto ejecutivo de Coca-Cola en Estados Unidos, que después de 40 y tantos años de servicio se retiró,
y pues iba a dar una plática ya para pues, toda la empresa para despedirse. Todo el mundo pues esperaba una plática larga, pues, que hablara de su historia, de lo que había hecho en la compañía y demás. Y a lo que él se abocó fue a decir: señores, señoras, señoritas, en la vida está uno siempre jugando con unas cuantas esferas, así como haciendo malabares. Una es el trabajo, otra es la familia, otra es la salud, otra es la espiritualidad, y uno trata de balancear todas, de tenerlas al mismo tiempo en el aire, pero cada una de ellas está hecha de un material diferente. La del trabajo, esa está hecha de goma, esa cuando se cae rebota y vuelve a estar en el mismo lugar o inclusive hasta en otro mejor, pero hay otras que son más delicadas. La salud está hecha de cristal, las relaciones familiares están hechas también de un material mucho más sensible que si se caen o se rompen y no se pueden reparar o quedan muy lastimadas. Entonces él, después de haberle dedicado tantos años a una compañía, lo que decía es: traten de equilibrar esas esferas que están manejando en su vida, ¿no? Pues ahorita que están, pues muchos de ustedes empezando, pues, terminando su carrera o en ese proceso y empezando su vida como adultos, pues traten siempre de balancear todo, ¿no? No hay nada que sea más importante que su familia, no hay nada que sea más importante que su salud. Encuentren lo que les guste y todo lo demás va a venir por añadidura. Esa es la primera respuesta. La segunda, doctora, si me ayuda. Sí, cómo no. Dice, ¿qué recomiendas? ¿Hacer un intercambio o que se queden en la unidad y continúen con sus talleres y cursos? Yo lo que les recomendaría es, si tienen la oportunidad de conocer otras formas, otras culturas, sea en otra universidad, sea en otro país, sea en otro estado, aprovechenlo. Todo lo que puedan vivir los va a enriquecer de una manera muy buena. Si no hay esa oportunidad o no hay esa forma de poder hacer un intercambio y demás, siempre hay que mantenerse vigente, siempre hay que prepararse lo más posible. El conocimiento no está de más. Creo que esta es una época en la que los estudiantes tienen acceso a la información como nunca antes se había dado. Entonces, en la medida en que le dediquen tiempo a este tipo de cosas, sea en un intercambio, en un curso, en algo que ofrezca directamente en la universidad o alguna otra universidad, no lo dejen a un lado. Yo creo que ambas opciones son importantes. Las que ustedes deben de tomar es la que tengan más al alcance, ¿no? Que se les facilite tomar para enriquecerse más. Ahora tengo muchas más preguntas, Gerardo. Ahí va la siguiente. Si Sí. soy una empresa nueva y deseo implementar un producto o servicio, ¿cuáles son los factores más importantes al posicionar un producto o servicio en un mercado altamente competitivo? Pues al final del día va a ser la diferenciación que ese producto te pueda dar. Si tú empiezas o quieres participar en un mercado, sea un negocio pequeño, porque ya hay muchos casos ahora donde cada persona en lo individual se mete a Amazon o se mete a Mercado Libre y dice: yo voy a empezar mi propia empresa, voy a detectar qué producto puede ser funcional y cómo puedo hacer para llevarlo a cabo de forma exitosa. Hay muchas olas, ¿no? de consumo, ¿no? Hay productos que se ponen de repente de moda y pueden haber caer en la tentación de decir: bueno, pues voy a entrarle a ese mercado y voy a empezar a vender lo que esté de moda y hacerme de un dinero o empezar mi propia empresa. La realidad es que cuando se quiere hacer una empresa o tener una compañía, tener una oferta que realmente prevalezca, se deben tener dos condicionantes que para mí son muy importantes. Una es, ¿qué necesidad está satisfaciendo ese producto en el nicho al que yo lo quiero introducir? O sea, ¿qué tan relevante es? ¿Y qué me hace diferente a lo que están ofertando todos los demás? Si es un nicho, como se comenta en la pregunta, altamente competitivo. O sea, si es un nicho altamente competitivo, tiene que haber una ventaja competitiva que tenga ese producto. Y normalmente la ventaja competitiva que tiene más peso es aquella que es de fondo, que es desde la propia infraestructura. Cuando tú comercializas un producto que es fácilmente replicable, pues a lo mejor tu momento de éxito va a ser muy cortito, a lo mejor sí lo vas a tener. Y a lo mejor vas a tener que ponderar otro tipo de cosas, como que, oye, tú eres el que contesta más rápido, el que da un mejor servicio, el que entrega el producto con una velocidad mucho mejor,
el que no tiene problemas la persona para pagar y para hacer la transacción, pero a lo mejor el producto puede ser muy similar a cualquier otro que se esté comercializando. Pero si quieres realmente hacer una diferencia de fondo, pues tienes que buscar que el producto no sea tan fácilmente replicable, ¿no? Es lo que tenga unas barreras de entrada tal o unas barreras de salida tal que no le permitan a cualquier otro competidor entrar luego, o si el competidor entra después porque vio que tuviste éxito, que tú ya estés avanzando y pasos más adelante para poder posicionar tu producto de una mejor forma. Gracias. Va la siguiente. ¿Nos recomienda alguna empresa para intentar entrar como becarios? Pues en general las universidades tienen una bolsa de trabajo donde muchas empresas empiezan a visualizar ahí qué candidatos hay para diferentes actividades. Yo la que les comentaría es ser muy pragmáticos y si hay alguna oferta al interior de la universidad, aprovecharla porque ya están ahí. Hay otras empresas también, por ejemplo, la que manejamos nosotros son dos empresas, una que se llama Provecarios y otra que se llama ANIC, que es de la Asociación Nacional de la Industria Química, que por el giro de la empresa en la que estamos, pues son con las que se están trabajando en programas de becarios, ¿no? Pero yo creo que pues, deben de partir en principio de la oferta que pueda tener la universidad, porque ya están ahí, conocen a los maestros y los proyectos, y también pueden acercarse a este tipo de instituciones, ¿no? Que les comento. Gracias, Gerardo. Vania pregunta, ¿cómo decides si el desarrollo del proyecto fue exitoso o no? Pues digo, al principio de cada proyecto tú defines unas expectativas y unos rangos en los cuales tú vas a definir si el proceso fue exitoso, tanto en la forma como en el fondo, así como en el tiempo, ¿no? Si tú tienes, no sé, por poner un ejemplo, un lanzamiento de un nuevo producto, tú estructuras todo lo que necesitas para lanzar un producto que se necesita en el mercado, porque ahí hiciste toda una investigación y detectas que en el mapa de la oferta que se tiene en el mercado, tú tienes un nicho que falta de atender. Entonces, ese nicho puede ser atendido por un producto nuevo que tu compañía tiene capacidad de desarrollar. Cuando tú llegas a eso y tienes un conocimiento de lo que es la dimensión, el valor del mercado y de lo que ese producto puede llegar a ser, entonces tú estableces un parámetro. Tú dices, oye, pues del 100% del mercado de ese producto, pues en principio yo a lo mejor tengo una cobertura en donde se vende del 30%. Entonces, eso te va acotando el dimensionamiento de lo que tú vas a vender en cuanto a volumen. Después tú dices, oye, pues no soy el único vendiendo ese tipo de productos. Hay una serie de competidores que tienen una participación de mercado determinada, lo que me va a reducir un poquito más el nivel. Entonces, tú manejas un punto de partida y dices tú en el año 1, si todo sale bien o como lo tengo esperado, pues yo debo de estar alcanzando un punto de participación de mercado, 1.5, 2, depende de lo que estemos hablando. Y en función de eso, pues vas monitoreando ya el desempeño y vas teniendo la métrica del volumen. Tú debes tener siempre un objetivo y ese objetivo va a ser, y el cumplimiento del mismo va a ser lo que te marque la pauta de si estás teniendo el éxito que quieres o no. Hay algunas ocasiones donde pues, el éxito, o sea, nosotros le decimos que hay que lanzar productos a prueba de vendedores, ¿no? Que sean tan buenos que el propio consumidor final los demande y son casi unos que son un éxito inmediato y son espectaculares. Hay otros que son más complicados que sí requieren mucha labor por el grado de especialidad que pueden tener o por los nichos que atienden, que sí requieren más estructura para poderlos empujar, pero al final del día eso es lo que te va a ir dando la pauta del éxito que tengas en algún proyecto. Muchas gracias, Gerardo. Sí, efectivamente, recuerden, la evaluación del desempeño a través de métricas, de metas, es fundamental, ¿no? Y de indicadores que se establecen por anticipado. Vamos a terminar, porque ya estamos cubriendo casi las 2 horas. Vamos a terminar con una última pregunta, Gerardo. Esta es de Jessica y dice, muchas Profe, felicidades. ¿yo también puedo hacer una pregunta? ¿Yo también puedo? No, yo no tengo problema. Si hay más preguntas, adelante, con gusto. Bueno, sin de acuerdo. Entonces te leo esta y pasamos a la de Iván y la de alguien más. Dice, muchas felicidades por su trayectoria y por compartir su experiencia en nuestra gestión como administradores. Es muy admirable todo el alcance que ha logrado como nuestro representante dentro y fuera de nuestro país y particularmente de nuestra universidad.
Me gustaría saber, de acuerdo con su experiencia trabajando en grandes empresas extranjeras y las condiciones sociales que enfrentó en otros países, cuáles serían los elementos claves que más debemos impulsar en las pequeñas empresas de nuestro país y qué postura es necesaria que aprendamos a asumir como administradores para crear un diseño organizacional altamente competitivo en el mercado extranjero. Ok. Es una muy buena pregunta porque gran parte de las compañías en México pues son pequeñas y medianas. De hecho, pues son las que realmente aportan la mayor cantidad en términos del Producto Interno Bruto del país. Son las que también le dan trabajo a la mayor parte de las personas, ¿no? Las empresas transnacionales, las muy grandes, pues son las más llamativas y las más vistosas, pero en realidad no son las que están generando fuentes de empleo y de bienestar y de riqueza a nivel de una comunidad. Son más bien las famosas pymes. En algunas partes de mi carrera profesional tuve la oportunidad de estar en 2 empresas muy grandes, pero de origen familiar. Una fue un grupo embotellador de Coca-Cola, que nada más tenía un dueño, y otro fue la experiencia que tuve en Sello Rojo hace pocos años, donde pues eran empresas ambas con más de 5,000 empleados, con más de 70 centros de distribución, 1,500, 2,000 rutas de reposo, empresas verdaderamente grandes, pero que tenían una característica en común que no las hacía tan competitivas contra una empresa transnacional, que precisamente era ese formato de que fueran institucionales, es decir, que hubieran procesos, sistemas de calidad, roles, descripciones de puesto, que cada quien supiera, manuales de operación, o sea, todo esto que es muy relevante, darle una estructura para que prevalezca, además de la persona que es la que va a hacer que las cosas sucedan, trabaje sobre un vehículo eficiente que es un sistema de trabajo, que yo creo que sería la gran oportunidad para empresas pequeñas, independientemente del tamaño. Puede ser desde una modesta tienda de abarrotes hasta una empresa familiar bien estructurada. Debe de tener sus áreas, o sea, debe de funcionar independientemente de la dimensión, que tenga como una empresa integral, con sus áreas bien delimitadas y cada una de esas áreas con sus procesos. Habrá algunas empresas que por su tamaño pues tendrá una estructura limitada que abarcará diferentes funciones de la compañía, ¿no? Normalmente por la naturaleza de las mismas. El que se dedica a la gente, el que se dedica a las ventas, el que se dedica a las finanzas, etcétera, el que se dedica a los fierros. Pero en función de cada una de esas condiciones, yo lo que veo como oportunidad es que puedan estructurarse de una forma mucho más ordenada para poder empezar a tener mayor éxito. O un elemento muy importante es que cuando una empresa es pequeña, el foco principal es el flujo de efectivo, es el objetivo primario es tener el recurso, el efectivo suficiente para pagar todo lo que se necesita para las materias primas, para la elaboración del producto, para pagar a la gente, para pagar impuestos, para pagar proveedores, etcétera, y seguir y darle continuidad al negocio. Desafortunadamente, esa visión, si no evoluciona, es una visión de corto plazo siempre. O sea, siempre tratas de sacar el corto plazo, el mes, el trimestre, el semestre, el año, pero no estás planteando de manera adecuada los cimientos para que tu empresa, si es tu deseo, crezca. Entonces, debes de tener una cultura financiera mucho más desarrollada, donde estés dándole mucho seguimiento a los principales rubros de un estado de resultados, a cómo está tu ingreso en términos reales, cómo vienes manejando tu precio promedio por la mezcla de los productos que estás desarrollando, cómo estás manejando todo el costeo de los productos para poder tener el producto con la mayor calidad posible, cumpliendo con la especificación al menor costo, cómo administras tus gastos de operación en diferentes rubros, ¿para qué? Pues para que al final de cuentas tu utilidad de operación sea la adecuada, cómo manejas al final también todo tu modelo de cobranza, cómo estás manejando la eficiencia de tus vendedores. Hay de repente una idea muy generalizada de que el mejor vendedor es el que vende más. No necesariamente, el mejor vendedor es el que es más rentable. Hay vendedores que son muy exitosos. ¿Por qué? Porque no venden tanto volumen, pero lo venden de tipos de productos que tienen una marginalidad mucho mayor.
y también por eso los indicadores de desempeño cambian. Y creo que ahorita lo dijo la doctora muy bien, o sea, cuando las empresas empiezan a profesionalizar, empiezan a establecer objetivos y métricas, y empiezan a establecer qué quieren hacer, hacia dónde se quieren ir, y cómo lo van a hacer para lograrlo. Y puede ser desde un ejercicio muy, digámosle, muy intuitivo y muy básico hasta algo muy sofisticado, dependiendo el tipo de personas involucradas o de empresa, pero al final del día, si se hace todo de la forma más profesional posible, las posibilidades de éxito son mucho mayores. Muchas gracias, Gerardo. Me parece que estaba Iván y luego Emanuel Martínez. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, claro, también. Sí, profe, muchas gracias. Primero que nada, Gerardo, muchas felicidades por toda tu trayectoria, ya que pues sirve de ejemplo como estudiantes de la UAM Xochimilco. Y mi primer pregunta es sobre tu trayectoria o bueno, tu tiempo en Filipinas. Mencionaste que Coca-Cola, o bueno, sí, la marca Coca-Cola entró como en tercer lugar, ¿no? En esta industria refresquera. Bueno, nuestro módulo se llama Estrategias de Mercadotecnia y vemos sobre el posicionamiento de la marca. ¿Qué estrategias implementó Coca-Cola al ver que entraba como un tercer lugar y ya que pues aquí es una marca líder? Entonces vemos que hay estrategias